Muy buenos días, San Pedro de Macorís. Una vez más le damos las gracias al Señor por llegar hasta este día, una nueva entrega de su programa El Lucero de la Mañana. En el día de hoy tenemos nuevamente por aquí a nuestro hermano Rudy Smith, quien es director del Centro de Desarrollo Integral El Eterno. Hermano Rudy, bienvenido al Lucero de la Mañana nuevamente. ¿De qué estaremos hablando en el día de hoy? Gracias, bienvenido y buenos días a toda la audiencia de Lucero de la Mañana. En esta mañana estaremos hablando sobre la responsabilidad del hombre, básicamente trabajando con los hombres. Yo recuerdo hace unos días que me preguntó un norteamericano, compañero de trabajo, me dijo, ¿por qué ustedes hacen tanta conferencia masculina? Y yo me reí y le dije, cada ciudad, cada nación, cada cultura tiene sus deficiencias. Y una de las razones por que nosotros enfatizamos tanto en eso es porque nuestra sociedad está carente y deficiente en esa área. Entonces él me dijo, bueno, pero yo no entiendo eso. Yo soy en Estados Unidos, que todavía se ve vestigio de lo que era el patriarcado, o un hombre que gobernaba su casa, y todavía se ve algo de allá, aún cuando está dañado. Bueno, pues ya ustedes saben, manténganse ahí, sigan en su frecuencia de Aliento 95.5 FM, porque en breve seguiremos con más de su programa El Lucero de la Mañana. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Si deseas prepararte mejor en el conocimiento de la palabra, inscríbete gratis en la Escuela de Capacitación Teológica. Somos una escuela fundamentada en la palabra de Dios con más de 10 años capacitando a creyentes para el desarrollo ministerial en su iglesia local y la obra misionera. Nuestra oferta académica incluye métodos de estudio, vida cristiana, síntesis de Antiguo y Nuevo Testamento, homilética, evangelismo y discipulado, consejería bíblica, síntesis de doctrinas, entre otras materias. Estamos ubicados en la calle Sánchez, número 134, en la primera iglesia bíblica cristiana de San Pedro de Macorís. Escríbenos ahora a escuelacapacitacionteológica@gmail.com o llámanos a los teléfonos 829-328-1427 y 809-246-9418. Escuela de Capacitación Teológica, tu mejor oportunidad para investigar, obedecer y enseñar las Escrituras. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, teacher personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. El hombre, fuera de lo que Dios le puso a hacer, está rompiendo las reglas. Cuando las normas y las reglas de Dios se rompen, siempre será un fracaso.
Y ese es el gran problema que tenemos, los fracasos que siempre vemos hoy a día con las cosas cuando el hombre deja de hacer lo que Dios manda que se haga o lo hace de otra forma. Una de las cosas que siempre tenemos que hacer es volver al origen, ver en la Biblia qué dijo Dios, cómo lo hizo Dios. Y entonces, para volver al origen tenemos que ir al libro que es el origen de todas las cosas, al libro que es Génesis. Y de ahí entonces sacar la doctrina de lo que es la responsabilidad del hombre. Nunca en la Biblia vemos que Dios manda al hombre a casarse. No le dijo a Adán, cásate, en ningún momento. No le dijo a Adán, ama a tu esposa. No le dijo a Eva, sus responsabilidades con Adán estaban inferidas. Dios hizo al hombre, lo puso en el Edén. No le dijo al hombre, tú tienes que hacer una casa. Entonces inferimos que Dios le dio al hombre y le enseñó que tiene que tener un lugar donde vivir, un lugar específico. Aparte de eso, le hizo a Eva para que él entonces viviera con ella. Adán infirió que Eva era su familia, porque era hueso de su hueso y carne de su carne, parte de él. No lo dice la Biblia que dijo, ahora es de la familia, pero sí tenemos en la Biblia 3 grandes instituciones que Dios creó. Primero la familia, segundo la sociedad y tercero el Estado. Entonces, si tenemos un problema grande que afecta al Estado, tenemos que ir al origen, a la familia. Es como si fuera la célula. Mira, no soy médico, pero el problema de la célula, desde el cáncer, los médicos lo buscan en la célula. No lo buscan en el órgano. Van directamente. ¿Cómo resolver el problema cancerígeno en las células? Sin embargo, los males de la sociedad nosotros queremos resolverlo sin ir directamente al fundamento que es la familia. Y cuando vamos a la familia tenemos una visión completamente diferente a lo que Dios manda. Si vamos a lo que es la visión de Dios de la familia, lo primero que vamos a ver es que Dios le dio las órdenes al hombre, lo responsabilizó. Y cuando leemos en el libro de Génesis, el capítulo 2, del 15 al 17, permítanme leerlo por favor, dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. 3 cosas básicamente podemos ver ahí. Todo líder está basado en esas 3 áreas. Debe tener responsabilidades, tiene que tener sus deberes, lo que le corresponde hacer, y tiene que tener limitaciones. Y eso es gran problema para algunos sistemas que más adelante estaremos hablando, como algunos sistemas monárquicos de aquellos tiempos, porque los reyes no tenían por encima de ellos nadie, o se creían no tener a nadie. Entonces, el hombre prediluviano, o antes del diluvio, tenía el concepto claro de su responsabilidad. Él era responsable. Él tenía que guardar el huerto, cuidarlo, cultivarlo, y tenía, aparte de eso, que limitarse a hacer lo que Dios le mandaba. Encima del que era jefe, había un jefe superior. Dios mismo. Otro principio inferido directamente. El jefe tuyo soy yo. Tú haces todo esto, pero de esto no puedes hacer. Porque el día que tú lo hagas, entonces te va a pasar algo que tú no vas a poder evitarlo. Entonces, hasta el hombre prediluviano estuvo bien. Posteriormente al hombre postdiluviano, después del diluvio y después de Noé, su familia y todo esto, vemos que todavía sigue la corriente del patriarcado, aunque no llamándose patriarcado, pero el hombre gobernando su familia, aún dentro de la descendencia de Caín, porque de ahí comienza también lo que era la primogenitura. El primogénito, que tenía más beneficios que los demás hijos, también tenía una carga social y familiar encima. Él tenía que responder por todo lo que debe hacer el padre. Si el padre faltaba, el primogénito tenía que cubrir el lugar de él. Y porque tenía que cubrir el lugar del padre, tenía que aprender todas las genealogías, todo lo que era la historia de la fundación del mundo y todo lo que era la ciencia de ese tiempo, porque no habían libros. Entonces él tenía que conocerlo, manejarlo. Quizás por eso es que vemos que con Jacob y con Esaú quizá viendo
esa carga tan fuerte, dijo, bueno, cualquiera no quiere estar metido en esto porque la carga es muy fuerte, lo que tengo que aprender y hacer y todo eso. Pero en toda esa cultura, aún los descendientes de Caín, como acabo de decir, lo vemos. Luego vemos a Abraham, llegamos al periodo inclusive de los reyes y vemos que el pueblo de Israel, y no solamente Israel, aún los filisteos y otras naciones, agorreo y amorreo, ellos lo que tenían eran un conjunto de hombres, jefes de familia que gobernaban. En el periodo de los reyes entonces todavía vemos que esta costumbre es así, porque las demás naciones, aún el pueblo de Israel, tenían representantes, hombres que representaban a un grupo de familias. Y este grupo de familias, representado por este hombre, confederado, como decimos, era el que llevaba la voz cantante. Hablaba por todos ellos, y al hablar por todos ellos, él era el representante. Pero este representante tenía responsabilidades. Y si él llevaba a su familia a una guerra o a una serie de cosas innecesarias, él sabía que él cargaba con la mayor culpabilidad. Por esto, este hombre que representaba ese grupo tenía que ser ecuánimo, inteligente. No solamente en el periodo de los reyes, sino posteriormente al periodo de los reyes, en tiempos de Jesucristo, vemos también al pueblo de Israel formado por ancianos, que eran los que en realidad gobernaban al pueblo y eran los que escogían sus líderes. Y vemos a Jesucristo luchando con ellos y enseñándoles, doctrinándoles. Posteriormente a Jesucristo, en tiempo de los apóstoles, también vemos en la iglesia que el sistema que utilizaba políticamente hablando para gobernar el país fue el sistema que se empleó en la iglesia. Por eso es que se dice que el que no sepa gobernar bien su casa no puede gobernar la iglesia, porque el tipo de mando o la forma de ejecución de familia es el mismo tipo de ejecución que debe de ir en una iglesia. Uno que representa, pero a la vez es responsable por todos los demás. Entonces, en el periodo de la iglesia, todo esto siguió por muchos años, hasta llegar al periodo de tiempo en que los cristianos se dejaron llevar mucho del humanismo. El humanismo se infiltró y comenzó a crearles a ellos falsas expectativas y a traer nuevas enseñanzas. Y los cristianos se descuidaron y no volvieron a reconfirmar su doctrina con lo que había escrito en la palabra de Dios y comenzaron a aceptarlos como bueno y válido. Comenzaron a aceptar asuntos como liberación femenina, pero básicamente lo que más daño comenzó haciendo fue el asunto del individualismo, donde cada uno tiene derechos individuales, que no es mentira, pero aunque tengamos cada uno nuestros derechos individuales, la Biblia nos enseña que estamos sujetos a otras personas, autoridades que están por encima de nosotros. Esto se mal-utilizó y se comenzó a trabajar de una forma desde el punto de vista individual, donde cada uno hacía lo que bien creía o lo que le dictaminaba su conciencia. El imperio de la conciencia. Entonces, cada uno haciendo lo que bien le parece, creó el caos. Ahí entonces entra lo que es, si yo tengo derecho, si puedo hacer lo que yo quiero, ¿por qué no puedo abortar el niño que no quiero tener? Si yo puedo hacer lo que yo quiero o tengo derecho a hacer lo que quiero, como debe ser, y en verdad cada uno tiene derecho, la Biblia no lo niega. Inclusive hubo un momento en la historia en que la iglesia se opuso a muchos derechos, como al asunto de la venta del vino, de lo que llama la ley seca. Y eso lo que creó fue un caos, porque aunque no se vendía vino, el hombre no deja de pecar en ese sentido, y creó un caos mayor. La iglesia se desenfocó por completo. Posteriormente a todo esto, los reformadores volvieron de nuevo a lo que es la palabra de Dios. Se sentaron frente a la Biblia y comenzaron a analizar y a estudiar, a ver cómo estaba dirigido la Biblia. Entonces los reformadores propusieron lo que se llama la doctrina de la sustitución o de la representación, donde una persona es representante de toda la raza humana. En este caso, se fueron al libro de Romanos, el capítulo 5, 12 al 19, donde nos dice a nosotros que por el pecado de un hombre entró la muerte. Entonces, que también por otro hombre, que es Jesucristo, entra la vida eterna.
Esto entonces nos enseña a nosotros cómo un hombre en representación de toda la raza humana peca, y todos nosotros que fuimos representados por Adán cargamos lo que es también la naturaleza pecaminosa. Pero no se queda el caso ahí. Vemos también que como por la obediencia de un hombre, Jesucristo, todos nosotros los que le hemos recibido tenemos también el beneficio de lo que es la redención a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Adán entonces nos representó a nosotros, ¿verdad? Adán pecó y todos nosotros llevamos el pecado, la culpa también de Adán, igual por mí porque nosotros pecamos. Pero entonces vino Jesucristo, el segundo Adán, y a todos nosotros nos gusta eso, ¿verdad? Por la gracia de nadie quiere ser representado por Adán porque pecó, pero sí todos nosotros queremos ser representados por Jesucristo, porque por Jesucristo, por su redención, por su muerte en la cruz, nos libra a nosotros entonces del pecado. Los reformadores vieron esto y trabajaron este tipo de cosas y enseñaron entonces la importancia de tener la forma de lo que es la representación. Esta forma de representación nos lleva a lo que es el patriarcado. El patriarcado no es nada más que el gobierno del padre. El gobierno del padre, de los padres o del padre, básicamente lo que nos enseña a nosotros es la responsabilidad que tiene el padre frente a la familia. Todos los males de la sociedad, o la mayor parte, comienzan en esa parte de la sociedad. El hombre irresponsable frente a sus hijos. Las mujeres entonces se les vendió un caramelito envenenado y comenzaron a ofertarle a las mujeres libertad. Es cierto que en muchos años atrás y durante y todavía actualmente ha habido patriarcas que han estado fuera de lo que Dios enseña. Hombres que han abusado de sus derechos divinos, hombres que no han visto su responsabilidad ante Dios, han golpeado, han abandonado y han violado y han hecho muchísimas cosas. Pero no es menos cierto que eres una minoría. Es casi probable, muy pocas veces uno ve que sea el padre de familia que hace tantas cosas malas a la familia. Entonces, esto lo vieron los reformadores y ellos comenzaron a enseñar esto a los creyentes. Comenzaron entonces enseñando y criticando los otros sistemas. Ellos no creían en la democracia. Ellos veían la democracia como un invento de los griegos, de una forma de idolatría. No creían en la monarquía tampoco, o sea, el gobierno donde una persona tenía derechos superiores y que estaba por encima de todos los demás. No creían en la oligarquía tampoco, el gobierno de las clases. No creían en la aristocracia tampoco. Todos estos tipos de gobiernos que fueron inventados por hombres, aunque sí entendieron que en todo tipo de gobierno tenía que haber una persona establecida. Pues esto fueron lo que ellos enseñaron. Comenzaron enseñando la responsabilidad del hombre. Luego, entonces comenzaron a entrar a la iglesia otras enseñanzas y comenzaron a darle a las mujeres libertades, derechos. Tú tienes derecho a trabajar, tienes derecho a desarrollarte. Y cuando decimos tú tienes derecho, no es que no lo tenían, es que le estaban vendiendo otra vez la misma manzana que que Satanás le vendió a Eva. Y las mujeres entonces comenzaron a asumir todos estos derechos hasta llegar hoy donde estamos. Mujeres motoconchando, mujeres trabajando en agricultura, mujeres trabajando, en todo tipo de trabajos pesados, ganando dinero, pero perdiendo sus responsabilidades. Cuando las mujeres toman esas grandes responsabilidades, casi nunca uno ve al esposo de ella teniendo más responsabilidades que ella. O no tiene el esposo en la casa, o ella le manda, o una forma así, pero la que va cargada es la mujer. La engañaron. Y así han seguido las cosas, hasta llegar al punto que donde quiera que uno va, hay más mujeres capacitándose que hombres. Y eso una vez lo estuvimos hablando aún de los institutos bíblicos, como por cada, 16 personas en una aula, hay 12 mujeres, 4 hombres. En las universidades también tenemos las estadísticas. Por ejemplo, en las carreras universitarias tenemos un 63% de mujeres haciéndose profesionales contra un 37% de hombres.
En las carreras técnicas especializadas, entonces tenemos un 28.4% de hombres y un 71.6% de mujeres. Pero en los institutos técnicos, o sea, aquellas carreras que son técnicos, que no hay que hacer muchas cosas, vemos que hay un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Un cursito de 2 o 3 meses, eso sí el hombre hace. ¿A dónde nos está llevando eso? Aún dentro del instituto bíblico, como dijimos, que cada día tenemos más mujeres preparadas que hombres. ¿Qué pasa con esto? Satanás sigue utilizando el mismo método opositor al plan de Dios. Dios manda al hombre a que sea la cabeza. Si el hombre no se prepara, si el hombre no sabe gobernar, si el hombre no está capacitado, ¿cómo podrá tener el mando? En pocas palabras, se le cae de la mano el mando al hombre que no se capacita. Y qué lamentable, nosotros vemos esto aún dentro de las iglesias. Lo vemos dentro de la iglesia y no nos damos cuenta que ha sido el humanismo que ha infiltrado la herejía satánica para hacer que el hombre de hoy en día solamente abra el periódico para leer deporte. Todo lo demás, economía, finanzas, hasta moda, no tiene importancia, solamente deporte. Que el hombre de hoy en día se ocupe de estar en una banca mirando deportes, apostando 5, 6, 4 horas, mientras que sus esposas alguna vez están yendo a preparar con un niño pequeño, o están en la universidad, o están haciendo un curso de inglés, o de belleza, o de cualquier otro tipo de cosa. Cada día, la mujer especializándose más y el hombre perdiendo más tiempo. Y aún lo vemos en la casa. A los padres se les regala para el Día de los Padres una silla reclinable, un televisor plasma, para que el hombre esté sentado mirando televisor y no se ocupe de otras cosas. A las madres, la olla de presión, esto, lo otro, cosas que son útiles. Entonces, es un daño, es una forma de cómo Satanás ha estado introduciendo, aún como dije ahorita, dentro de la iglesia. Y nosotros muchas veces nos hacemos de la vista gorda o nos entra la filosofía satánica tan sutilmente que no vemos, no nos damos cuenta que lo que está pasando ahora es que estamos sustituyendo al hombre. Está por demás. Ya todos nosotros vemos y oímos cuántas pastoras, misioneras, evangelistas y cuánto de esto hay, ya casi duplicando a los hombres dentro de la iglesia, que fue la última parte donde se comenzó a aceptar esto. Tenemos entonces esto. ¿Qué va a ocurrir con esto? No vamos a tener sociedades organizadas conforme al modelo de Dios. Entonces tampoco nuestro mundo, el país, no va a estar así. Si recordamos los taínos, cómo vivieron, hubo un momento en la vida de los indígenas en que el hombre tenía que luchar a diario contra fieras salvajes, hasta que el hombre fue llegando a cuevas a hacer cada día los boquetes de la cueva más pequeña, llevó el fuego a la cueva y aprendió a estar un tanto seguro. Cuando el hombre empezó a estar un tanto seguro, ya el hombre tenía menos trabajo. Por eso nosotros vemos a las indígenas que pescaban, guayaban yuca para hacer el majarete, cuidaban niños, se educaban, hacían todo, porque al principio el hombre estaba defendiendo para que los enemigos no entraran a acabar. Pero una vez que se redujo el grupo de enemigos, entonces los indígenas, los hombres, no volvieron a tomar sus otras responsabilidades. Y ya el taíno era un hombre haragán en una hamaca, mientras que las mujeres estaban trabajando, matándose. Y eso es lo que ha pasado hoy en día con nosotros. Se ha capacitado tanto, no es que no se capacite. Porque lo que básicamente hace la doctrina de la representación, enseñándonos con el patriarcado, por ejemplo, si fuésemos a pensar en el área de la política y cosas así, una familia representada normalmente por un hombre y una familia normal, todos tienen la misma costumbre para ir a votar, ¿verdad? Van a pensar en un candidato que le convenga y van a llevar su voto. Y si uno piensa, si fuese así, como familia, uno solo podría representar a 50 gente.
Y ese voto valdría por 50. Ese voto tendría tanta conciencia como el de cada uno de 50 o cada uno de esos 50, y podría entonces ser menos lo que se cuenta. ¿Qué pasa? También el asunto del patriarcado nos enseñó a nosotros que cuando había un sistema patriarcal, el hombre o las sociedades eran más ricas. ¿Por qué? Porque en una familia de 9 hermanos, por ejemplo, el caso mío, donde hay un patriarca, uno que esté trabajando, y hay un hermano que por una u otra razón no logró desarrollarse o que nació enfermo o con ciertas limitaciones, esa persona nunca sería responsabilidad del Estado. Esa persona sería responsabilidad de la familia dirigido por el patriarca. Entonces, en un sistema donde el patriarca sea el que gobierna, no hace falta solidaridad, no hace falta planes sociales del gobierno. A medida que el hombre fue alejándose con la revolución industrial, que se fueron separando de los padres, buscando trabajo y haciendo cosas, junto con eso también comenzó las ayudas sociales del gobierno, o sea, la pobreza. Se crearon familias pobres. Comenzaron a trabajar, a producir, pero se crearon familias pobres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Algo que tenemos que hacer es, primero, volver a la palabra de Dios. Somos responsables ante Dios, que tenemos deberes y que a Dios tenemos que darle cuenta por cada uno de los miembros de la familia. Por lo tanto, como es mi responsabilidad, yo tengo que trabajar, luchar, esforzarme por cada uno de ellos. Y dentro de luchar y esforzarme está capacitarme. Yo tengo que tener una respuesta para todas las necesidades que mi familia pueda tener. Entonces, al menos que la familia no regrese a lo que la Biblia enseña, no vamos a tener soluciones en la familia. Pero el hombre entonces tiene que aprender esto. Tiene entonces que enseñar a sus hijos la responsabilidad. Comenzar enseñándole a los varones, no el machismo, no el feminismo, es la responsabilidad ante Dios. Cada uno individual con sus responsabilidades y deberes ante Dios. Y este patriarca, enseñar que él es responsable. Que si su hijo sale delincuente, él tiene ante Dios culpa, tiene responsabilidades. Que él tiene el deber de llevar a este muchacho a que vaya por el bien camino. Aun que tenga que ejercer cierto tipo de dominio sobre él en el sentido de disciplina, algunas veces castigo. La sociedad le ha quitado a los padres el castigo y quieren ser ellos que se lo apliquen, pero después que sean mayores de 18 años, llevándolo a la silla eléctrica, le quitan a los padres la autoridad para que el padre no haga ciertas cosas y entonces después ellos tienen que llevarlo a la silla eléctrica y matarlo. Yo tengo que cuidar y tengo que labrar el lugar donde Dios me ha puesto. Y si no lo hago, tendré consecuencias. Esas consecuencias entonces son las que nuestra sociedad hoy en día ha estado llevando. Y de esas consecuencias son las que nosotros tenemos que seguir insistiendo en los padres a que las evitemos, a que no caigamos en ellas, a que aprendamos a guardar y a cuidar nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades nos van a llevar a nosotros a capacitarnos, a tener respuestas para las necesidades de nuestros hijos, a tener respuestas intelectuales, respuestas afectivas, respuestas cognitivas, todo tipo de respuestas que una persona puede exigir. El padre, junto con la madre, la familia, debe de tener la capacidad para dárselo. Y para eso se necesita capacitarse. Por eso hay que volver a los institutos bíblicos, hay que volver a la palabra de Dios, hay que seguir cada día capacitándose secularmente, poniendo todo lo que nos enseñan secularmente frente a la regla que es la Biblia, medirla y llevar a nuestro conocimiento todo lo que sea filtrado por la palabra de Dios, medido y filtrado, que no choque, para que podamos entonces llevar a nuestra familia a la forma como Dios quiere que sea hecho. Gracias por mantenerse en sintonía con el Lucero de la Mañana. Nos puede visitar a nuestra dirección en Facebook, el Lucero de la Mañana, y nos puede escribir a nuestra dirección ellucerodelamanana@gmail.com. Y gracias nuevamente por su fidelidad cada domingo. Dios les bendiga y si Él lo permite nos vemos la próxima semana.